Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de RELAB, el podcast de Real Estate. Acá con Damián Tabacman. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola Herman, ¿cómo va? Damián, hoy tenemos un invitado muy especial y te voy a pedir a vos que lo presentes porque yo sé que vos tenés una relación de muchos años y mucha amistad con él. Lo tenemos a Dani Mintzer. Bienvenido Dani, es mi gran amigo y como mi hermano. Un honor. Bueno, tener acá a Herman y a Damián juntos es como tener a dos figuras históricas del real estate que están armando. Yo cuento algo, o sea, más allá de que tengo una relación personal muy fuerte con los dos, especialmente con Damián, yo creo que no tenemos conciencia de lo que implican lo que ellos están haciendo por el real estate. O sea, lo que está haciendo Damián en la Cámara de Desarrolladores, en las distintas maestrías, en los cursos, desde hace 30 años de modo consistente, se ve en un mercado de real estate totalmente distinto. El hecho de que tengamos este espacio, que era algo impensado no hace tanto tiempo, y en este momento tenemos un espacio dedicado a aprender real estate, para saber dónde estamos, para saber cómo estamos, y aparte entre colegas queriéndonos, preguntándonos, aconsejándonos. O sea, eso es una cosa que era totalmente impensada hace 10, 15 años, y yo creo que es el fruto de muchos Hermanes y muchos Damianes que fueron empujando para que el mercado esté como está. Así que mi agradecimiento, como siempre, y feliz de estar acá. Qué bueno, Dani, muchísimas gracias. Y vos sabés que vos hablas del mercado de real estate, pero vos estudiaste arquitectura. ¿Cómo es que llegas al mundo del real estate? Mira, el real estate lo que pasa es que para los que somos desarrolladores inmobiliarios es la posibilidad de tener laburo, básicamente. No es que nosotros, ningún arquitecto por lo menos ahora sí, pero cuando yo estudiaba, o sea, hace 50 años, no era que vos pensabas, bueno, voy a ver, o sea, la pregunta era cómo hago para conseguir trabajo. O sea, un arquitecto se recibía y no tenía laburo. ¿Por qué no tenía laburo? Por una cosa muy simple. Porque no era negocio construir. Entonces, si no es negocio construir, no tenés trabajo. Entonces, ¿qué fuimos buscando? Lentamente, después de muchos años, a medida que fue pasando durante la década del 80, que fue muy, muy mala, fuimos encontrando la vuelta para generar productos que valieran más que lo que costaba construirlos. Entonces, a partir de ese momento, empieza la grieta para que vos puedas meter un desarrollo inmobiliario. Entonces el arquitecto que cuando se recibe tiene la angustia de quién me va a llamar, qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, lentamente empieza a generar productos que le dan plata a gente. Con esos productos que le dan plata a gente, tenés una autopista tremenda y de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo un poquito a cómo le haces al mercado y de acuerdo a que vayas prestando atención a los consejos que te dan los que saben, vas empezando a aprender. Entonces nosotros empezamos construyendo duples, después edificios, después distintas cosas en distintos lados, pero siempre con la misma metodología. Construimos a 10, tenemos que vender a 12. Fácil, rápido, sencillo. Y con eso fuimos trabajando. Ahora decime, Damián tiene un libro que se llama De arquitecto a desarrollador, ¿no? Lo debes conocer bien. No, pero aparte, perdón que te interrumpa, es sabio ese pasaje, porque ese libro es como el puente que explica el 70 o el 80% del desarrollo inmobiliario argentino. O sea, el caso de GID es el caso de SC Neistat, el caso de ABB, el caso de Juan Santagada, el caso de un montón, que básicamente eran arquitectos, pero querían tener trabajo. Entonces, y no podían ejercer su ATB, arquitectónica, o sea, es un montón de casos de arquitectos que quieren producir su arquitectura y que la única posibilidad que tiene la arquitectura es ser sus propios patrones, pagarse sus propios honorarios y trabajar. Entonces, de repente, Damián, que tiene como una muy buena capacidad de anticipación, lo vio el fenómeno. Entonces, de repente, de arquitecto a desarrollador es algo que es prácticamente el 70 o el 80% del desarrollo inmobiliario, por lo menos en Argentina, seguro. Claro. ¿Okay? Arquitectos que nos recibimos de arquitectos que queremos conseguir laburo y que no encontramos el modo. Entonces, a partir de eso empezamos a leer el mercado inmobiliario, leer qué es lo que pasa, aprendemos economía, aprendemos finanzas, aprendemos el mundo con quien vamos a intercambiar cosas, que es el tipo que pone plata y que tiene plata. ¿Qué cosa pide un tipo que tiene plata? ¿Qué quiere ganar? ¿Cómo se le habla? Bueno, a partir de eso, los arquitectos nos convertimos un poquito en economistas, en generadores de cosas, en desarrolladores, agudizamos nuestra imaginación, cambiamos la escala, o sea, ya no trabajamos en un 100 o en un 200, sino en un en 1000, viendo un terreno, imaginando un edificio y pensando cuántos metros voy a hacer y qué voy a ganar y quién me va a comprar. Es un ejercicio lindo, a mí me gusta. Dani, y en todo este pasaje,
este mundo que fuiste aprendiendo, como dijiste recién. Sí. ¿Cuáles fueron las 2 o 3 cosas clave que te cambiaron la cabeza y que te hicieron poder hacer tu trabajo mejor? Mira, la primer cosa fue justamente darme cuenta, yo lo cuento vos me escuchaste escuchar eso en 30 charlas por lo menos, que es cuando por primera vez un cliente me dio 2 duples para hacer. Entonces de repente vimos que este tipo había puesto una determinada cantidad de plata y había ganado una determinada mayor cantidad de plata. Entonces este tipo había ganado plata. Entonces si ese lo podía hacer, nosotros lo podíamos hacer. Esa fue la primera. La segunda fue viajar. Cuando viajamos a Miami, y entonces aprendimos cómo trabajan en otros mercados. Y la tercera fue volver y encontrarnos como que el lugar donde vos tenés que trabajar es el lugar donde vos le podés sacar la mayor cantidad de diferencia entre el precio de costo y el precio de venta. Y ese lugar puede ser Miami, puede ser Buenos Aires, puede ser Argentina, puede ser Punta del Este, qué sé yo, el lugar que quieras. Pero tiene que ser el lugar donde vos puedas sacarle la mayor cantidad de rédito a la diferencia entre el costo y el precio, digamos, ¿no? Y en este momento Buenos Aires está bueno para eso. Déjame que dé un paso para atrás, pero me parece que hay otra lección muy importante que vos siempre contás y ejemplificás muy bien, que me parece que vale la pena repasar respecto de este tránsito de arquitecto a desarrollador, porque la primera lectura al respecto es, bueno, eso es posible en la medida que tengas un papá millonario que vos le muestres el proyecto y que, porque digo, sin plata, esto por supuesto que no se puede hacer, y a lo que iba, lo cual va de suyo, sin plata es natural que no se puede hacer, y por supuesto que los arquitectos que tienen mucha plata o un papá rico, la vida les sonríe y les es más fácil, naturalmente. Si no, se van de lindas vacaciones, por lo menos. Exacto, pero vos traes siempre un ejemplo que lo sintetizás en una forma de contarlo, pero para... Que puede ser así o de muchas otras maneras, pero me parece que es muy potente como explicación y es cómo fue el fondeo de tu primer proyecto de la mano de la relación con tu papá. Que tu papá efectivamente puso plata, pero puso el 10%, tal como vos lo contás. Entonces, puso, pero solo el 10%, y aún habiendo puesto solo el 10%, siendo que es necesario tener el 100% para poder hacerlo, el proyecto lograste hacerlo. Entonces eso desencadenó una gran enseñanza, me parece a mí, que es que vos primero recorriste el camino de juntar el otro 90%, y en segundo lugar lo lograste, y lograste que finalmente ocurriera eso. Y esto voltea este prejuicio, que es que, bueno, solamente es posible si uno tiene un padre rico, ¿verdad? Mira, yo te cuento temas. Si vos estudiás la historia de los principales grupos de arquitectos que están desarrollando, todos tuvieron algún familiar que les dio una pequeña mano, pero todos fueron tipos que la ayudaron, la gente arquitectónica, empezaron haciendo locales en el 11 y de algún modo convirtieron a los clientes de los locales en el 11 que los ayude a juntar. Juan Santagada trabajaba para UFO, haciendo también locales comerciales en UFO, y de algún modo convenció a Carlos Charrúa de que le ponga plata y que arme un grupo de amigos. Lo cogieron en el primer proyecto, pero de algún modo empezó a avanzar. Los chicos de ABB lo mismo, o sea, yo conozco la historia de casi Gustavo todos. A veces hacía los locales de Tascani, me acuerdo. Tal cual, o sea, como que y trabajaba para el banco hipotecario. Entonces, todos tenemos una historia a partir de la cual tuvimos que hacer un montón de concesiones y tuvimos que prometer un montón de cosas. Muchas de las veces no las cumplimos, pero aprendimos a trabajar, a partir de la cual empezamos a fondearnos. Pero seguro, o sea, yo creo que el fondeo, y más con los chicos que hacen como las universidades, o sea, vos pensás que ahora todos los pibes en el momento que van a hacer su primer proyecto, si pasaron o por Ditela o por la UBA o por algún lado, saben que los proyectos los tienen que financiar de algún modo y tienen más herramientas que los que tenía yo. Correcto. O sea, yo no sabía calcular una tasa interna de retorno. Digo, bueno, pones 10, sacas 12, pones 10, sacas 13. Me imagino que eso está bien, pero es todo lo que yo podía hacer. Los chicos tienen muchas más herramientas y aparte entramos en la Argentina en un momento donde yo creo que conseguir la plata no va a ser tan difícil. O sea, como que yo creo que nadie se adecúa a una escala de comienzo. Nadie puede decir que no va a poder hacer trabajo porque no puede conseguir la plata. O sea, obviamente, si no tenés para comer o conseguir para un desarrollo inmobiliario es difícil. Pero en este momento hay un público muy ávido o sea, digamos, en lo que puede ser clase media, hay un público muy ávido de invertir 10.000, 30.000, 20.000. Yo te cuento, yo estoy trabajando en una sinagoga misérrima en Flores, donde nadie tiene un peso partido al medio, vos la conocés, vos fuiste. Te cuento, una señora viene y me dice, tengo $30.000, ¿qué hago? ¿Okay? Entonces, si yo tuviera un desarrollador a esa escala, le digo, bueno, habla con este tipo, con $30.000 el año que viene o el otro va a ser en 40 con esos 30.
Entonces, como que en todos lados tenés a alguien que necesita algo para vos hacerle. Obviamente tenés que tener paciencia, es más fácil un tipo que te ponga $1 millón de una sola vez y empezás. Es mucho más fácil comprar los terrenos pagando que los terrenos con canje. Pero, o sea, nosotros hoy todos los terrenos que estamos negociando los estamos negociando por canje. Los que estamos construyendo y lo que estamos haciendo, obviamente, es más laburo, muchísimo más laburo. Mucho más laburo. Pero la realidad es que los rendimientos son mucho mejores. Ese es el punto. Dani, estás trayendo justamente uno de los puntos importantes que queríamos hablar hoy. Los proyectos inmobiliarios, los proyectos de inversión inmobiliaria son como rompecabezas. Uno empieza por alguna de las piezas y después le va agregando las otras. Hay algunos que empiezan por el lote, otros que empiezan por la financiación, otros por el producto, etcétera, etcétera. Si hoy tenés que armar un proyecto inmobiliario en Argentina, ¿por dónde empezás y cómo vas armando ese rompecabezas? Bueno, es linda pregunta. Por lo pronto, cada uno tiene su estilo. Nosotros empezamos de lo general a lo particular. O sea, primer pregunta, estamos en un momento donde yo hoy compro una tierra, construyo y voy a vender más caro. Primer pregunta. Si esa pregunta, la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta es, ¿qué capital yo quiero manejar? Entonces, bueno, voy a hacer un proyecto de 5.000 metros, de 3.000 metros, de 20.000 metros, o sea, me fijo a mí mismo la escala en la que quiero trabajar. Después salgo a buscar a quienes me acompañarían. O sea, voy a tener agua, voy a tener gente que me acompañe para este proyecto, voy a tener tipos que pongan 1 millón, medio millón, 2 millones. Tengo yo 1 millón, 2 millones como para poder poner. Entonces, ya eso me da un borde. O sea, sé que hay un negocio, sé qué país lo voy a hacer y en qué ciudad lo voy a hacer, y sé más o menos de dónde podría sacar la plata. Entonces, recién ahí empiezo a buscar lotes. O sea, te cuento. Recién ahí te pones a buscar tierra para poder hacer el proyecto. Sí. Y como en el caso de Heide trabajamos en 2 mercados, que es el mercado de lo que puede hacer Palermo-Belgrano y en el mercado que puede ser Santa Alma-Barracos, tenemos que decidir en cuál de los 2 mercados nos conviene más posicionarnos y por qué. O sea, en este momento la tierra en Palermo-Belgrano subió muchísimo. La tierra en Constitución, San Telmo, Barracas no subió nada. Está al mismo precio hace 10, hace 5, o sea, nada. Entonces, si vos suponés que la ola virtuosa va a agarrar a todos, entonces nos gusta un poquito más por acá que por allá. Pero es una decisión que tenés que tomar. A partir de que tomas esa decisión, hablas con todas las inmobiliarias que conoces que te parece que pueden meter un terreno y les decís, mira, tengo para gastar $800 el metro cuadrado y quiero construir 10.000 metros. Fíjate lo mejor que me podés conseguir. Y a partir de ese momento, o sea, yo fijo como variable fija el precio. O sea, no le digo, quiero un terreno en tal lugar. O sea, porque yo sé, o sea, obviamente. Aparte porque es un problema los terrenos. Los terrenos se están pagando al precio que van a valer el año que viene. Claro. Entonces vos tenés que asumir y enterarte qué es lo que ofrece el mercado por lo que vos estás dispuesto a pagar. Y ver si en eso haces un ajuste, corregís o no corregís. De algún modo la tierra te aparece. En el caso nuestro, como tenemos mucha tradición de hacer alianzas por metro, nosotros siempre trabajamos siempre. O sea, de repente si me ofreces una joya a $2, la compro. Pero nosotros normalmente vamos por la financiación contra tierra porque al no tener que hacer el gasto inicial al principio, sino que lo vas haciendo durante la obra, la ecuación económica te mejora por 150.000. Déjame interrumpirte un minuto y preguntarte. Vos tenés que hacer un acuerdo de canje por metros, de permuta, con alguien que no conocés, con el dueño de la tierra que nunca lo viste en tu vida. Bueno, ¿cómo haces eso? Bueno, no es fácil eso. No. Ese asunto... Ese tema es fácil, lo que es difícil es que quieran recibir metros y no plata ahora. O sea, tienen que tener cierta fe en el país, por ejemplo. ¿Okay? Y tienen que pensar que los metros que vos le vas a dar, en el tiempo que vos se los van a dar, valen más de lo que él podría sacar por la tierra pagada al contado. Avanzado en lo comercial, el resto es fácil. ¿Por qué el resto es fácil? Hace 40 años que estamos en el mercado, siempre cumplimos. O sea, hemos hecho estos acuerdos con Sancor, por ejemplo, por decirte algo, con una empresa. Hemos tenido de socios a Fernández Prieto, Eduardo Gutiérrez, o sea, trabajamos con mucha gente. Entonces somos muy conocidos en el mercado, entonces la gente ya no duda que le vamos a entregar lo que le vamos a entregar en el tiempo que se lo vamos a entregar. Entonces eso ya te resuelve el 80% de los problemas. Y del señor en realidad no tenés que saber casi nada. El señor te pone la tierra y te firma un contrato. No, digo, o sea, él a lo mejor él tiene que desconfiar. Vos sos el que tiene que mostrar confianza, el otro no. Claro. O sea, entonces ahí está un poquitito lo que hiciste. La gente se parte de una base de que si vos fuiste de un determinado modo hasta ahora,
vas a seguir siendo del mismo modo en los próximos años y que tenés una salud razonable, digamos, no es que te vas a morir y lo vas a dejar en el medio. Pero a partir de eso, bueno, yo corro 3 veces por semana, que yo trato de estar más o menos flaco, me cuido, entonces la gente, la gente piensa que vamos a estar durante los próximos 5 años, a partir de esa demostración de salud y de electrocardiograma y los análisis, la gente, no, esto lo digo en broma, o sea, pero en realidad tienen que ver con lo que hiciste, o sea, la gente piensa, y yo es lo mismo que haría. O sea que si lo pudiste hacer hasta ahora y lo hiciste en una escala parecida, lo podés seguir haciendo en el futuro. O sea, si de repente viene alguien y me dice, tenés que hacer una torre en New York, no, olvídate, contra metros no tengo lo que. Pero en Buenos Aires, que es un edificio de 10, 15 mil metros, lo hemos hecho, lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo. Definiste lo que vas a hacer, tenés la tierra, tenés algún acuerdo de porcentaje de metros con el dueño y el producto, general, porque yo muchas veces te escuché hablar de productos, sí, pero de antes cómo de definir. eso, tenés que armar el esquema financiero completo. O sea, ¿cuánta plata voy a poner yo? ¿Cuánta plata voy a sacar por el canje? ¿Cuánta plata aspiro a tener? O sea, tenés que estar tranquilo con los números. O sea, si estás tranquilo con la plata, todo lo otro es menos problemático. O sea, el problema que tiene una obra es cuando... O sea, todos los errores los haces cuando no tenés plata. Todos. Entonces, el tema es tratar de garantizarte. Antes de empezar, que no tenés apuro, nadie te está corriendo, qué sé yo. ¿Cómo hago para tener toda la plata que necesito para este proyecto? Una vez que sabes que en la teoría, en un esquema que vos hiciste, toda la plata, que puede incluir venta que no hiciste, pero una venta que vos estás más o menos seguro que vas a poder conseguir a un determinado precio. Entonces vos tenés canje por materiales, canje del terreno, capital propio, eventualmente un préstamo. Y la preventa, con esas 5 patas, vos podés construir un edificio más o menos sin ponerte nervioso. Y a partir de ese momento tenés que empezar a hacer un costeo en el proyecto y empezar a hacer un esquema de contratación. Entonces haces una curva financiera donde vos cruzás los gastos que tenés contra los ingresos que tenés. Y la curva tiene que ser más o menos parecida. Si te entran más plata de la que gastás, tenés un problema. Si te gastás más plata de la que tenés, también tenés un problema. Entonces tenés que hacer como que las curvas vayan más o menos juntitas siempre. ¿Okay? ¿Y cuánto capital propio y cuánto de los inversores cercanos para decir este proyecto es saludable? Mirá, por ejemplo, un proyecto que cuesta $10 millones, nosotros normalmente capitalizamos entre el 40 y el 50%, o sea, propio. Y ese 40 o 50% es la mitad de Gaby mío y la otra mitad de alguien. Claro. Al quien le cobramos un honorario. Nosotros cobramos un honorario entre el 12,5% y el 15% para el capital bobo, digámoslo así. Entonces, yo, por ejemplo, suponiendo un proyecto de la obra va a costar $10 millones, suponete que entro en canje, o sea, no tengo que pagar el terreno. Entonces, $5 millones tenemos que tener de Gaby y yo más inversores. Y otros $5 millones, suponemos que vamos a sacar preventa, crédito, préstamo, todos los otros factores. Y con eso estamos tranquilos. Generalmente con ese esquema está sobrado. O sea, lo más probable es que no llegues a poner los 5 millones, sino que pongas 3 o 4. Claro. El problema es cuando te tentás y decís, bueno, no pongo nada. Ahí perdiste plata. Pero bueno, te das cuenta cuando ya pasó. Claro. Hablemos un poquito de coyuntura, ¿no? Es decir, ahora ya nos tiraste un dato, que es que en general el dueño de la tierra tiende a pensar que quiere vender la tierra a los valores de lo que será. ¿Qué pasa con los precios de venta hoy y cómo ves esta cuestión respecto a los costos, ¿no? Mira, hoy, por ejemplo, si vos agarrás reporte inmobiliario y decís obras en construcción, precio por metro cuadrado, obras terminadas, precio por metro cuadrado, vas a encontrarte que en cualquier zona de la ciudad de Buenos Aires o tenés el mismo valor, obra en construcción, obra en terminado, o tenés más caro, obra en construcción que precio terminado. Con lo cual, hay un negocio que vos hoy no le podés decir a un tipo que es, hoy compras un departamento y si hoy lo vendés más caro. No es verdad. Vos hoy compras un departamento, con suerte, si hoy estuviera terminado ese departamento, va a costar lo mismo. Es lo un más problema, probable, eso, ¿no? Es un problema. No, en principio te saca una de las 3 o 4 fuentes por las cuales vos querés convencer a un tipo que invierta. Correcto. O sea, vos a un tipo lo podés convencer por 3 cosas. Uno, porque hoy compra un precio y mañana va a estar más caro. Eso le podés decir. Lo que no le podés decir es que hoy, al comprarlo en construcción, lo pagás más barato que el precio de venta. Eso no lo podés decir. Le podés decir que es un resguardo de valor, le podés decir que va a sacar una buena renta, le podés decir que estamos baratos y que va a subir en relación a otros mercados. Pero hoy está claro que estamos con un problema, que es que a causa de que los costos aumentaron mucho y que los edificios que se construyeron hoy se construyeron a $1 que estaba mucho más alto, con lo cual en dólares gastaron menos dólares para construir, yo hoy vendo en moldes, por ejemplo, a $3.500 el metro cuadrado o $4.000 el metro cuadrado y gano mucha plata. Terminado. Por lo que te costó hacerlo. Y empiezo una obra igual y la vendo a ese mismo valor y gano poquito vendiendo ese valor. Exacto. Entonces, esa es la coyuntura. Entonces, es algo parecido a lo que vivimos con Menem entre el 94 y el 98-99.
Entonces, el tema es en qué año estás. Si estás en el 94 está fácil lo que tenés que hacer. Pero si estamos en el 98, 99, no está claro lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si van a haber 3, 4, 5 años donde el peso se va a apreciar con respecto al dólar, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que vender lo menos posible y vender a último momento y tratar de comprar lo máximo que podamos a un determinado precio. Es difícil vender poco cuando aparecen los compradores, ¿no? Lo dijiste de un modo muy elegante. Es un dolor en el corazón. Porque viene el tipo, te dice, qué sé yo, y uno se acuerda en las veces que uno estaba pidiéndole por favor a la gente que te compre algo. Y de repente viene un tipo y te dice, no, pero te pongo la guita todo junto. No, olvídate, no te voy a vender. ¿Okay? Y es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Okay? Y son muy pocos los que toman. Y yo creo que el gran problema de los que están teniendo algunos desarrolladores ahora es que se tentaron a vender. Se tentaron a vender porque estaban. ¿Cuánto puede subir? Muchísimo. ¿Cuánto puede estar los costos? Muchísimo. O sea, hoy vos ves, te cuento, una obra que empezaste hace 3, 4 años, vos ves, por ejemplo, certificado de electricidad, 200.000 pesos. Actualización, 3 millones. Claro. Entonces pagás 2.300.000 dólares, de los cuales 250.000 eran el inicial y el resto es toda actualización. Entonces, como que es muy difícil. O sea, Dani, hay mucha parte del mercado que ha vendido en dólares, porque ese efecto que decís cada para los desarrolladores se mitiga un poco si vendiste en pesos más caros, como ¿no? vos bien lo dijiste, se mitiga un poco. Pero los precios igual, la base en la que arrancás es muy baja. Claro. El precio de venta subió por arriba de los índices. Claro. Entonces, pero independientemente de eso, los que vendieron en dólares están jodidos. Claro. ¿Okay? Pero aparte, en algunos casos, o sea, ojo, los que vendieron en dólares fijo, y son muy pocos, porque en general, hasta los que venden en dólares, venden con ajuste. O sea, nadie deja de vender sin ajuste. Te hacen fideicomisos, te ajustan sobre el dólar, te ajustan sobre el peso. Los desarrolladores sabemos defendernos. ¿Ok? O sea, pobres los tipos que nos compran, pero los desarrolladores sabemos defendernos. Pero un tipo que vendió a dólares fijo perdió plata. Perdió plata, claro. Perdió plata bastante. Perdió plata bastante y es un problema porque está. Entonces, ¿cómo manifestás cuando perdés plata? Terminás el edificio mal, lo terminás tarde, lo terminás a destiempo, ponés menos cosas de las que pusiste, te peleas con la gente, tenés juicios, todo mal. ¿Ok? Como te conviene perder plata porque igual la terminas perdiendo. ¿Ok? Entonces te conviene perder plata. O sea, cuando perdes plata te conviene perderla rápido. En los productos de G&D, sí, el producto en sí mismo, ¿te marca un diferencial? ¿Te permite cobrar un poco más? Mira, me permite vender en pozo muy tranquilo. Porque la gente no me pide un plus por riesgo porque no se está comprando en pozo. Claro. Entonces, nosotros terminamos igual que todos. O sea, dentro de la línea de lo que puede ser primera A en capital, digamos, nosotros estamos en el promedio. O sea, ni siquiera somos los que mejor te terminamos un departamento. O sea, nosotros te ponemos aire acondicionado, frío-calor en todos los equipos inverter. Pero hay quien que te pone BRB, por ejemplo. Nosotros te ponemos ascensores Schindler, el que te pone Mitsubishi, por ejemplo. O sea, hay mejor carpintería que la que yo pongo, hay mejor ascensor que el que yo pongo, hay mejor carpintería. Pero dentro de la línea que nosotros tenemos, es una línea sólida. Entonces la gente nos cree bastante y nosotros no timbeamos con la plata de la gente. Entonces de repente hay empresas que timbean un poquito con la plata de la gente. Entonces tenés la plata compraste un edificio, cobraste los departamentos, entonces te surge un terreno. Entonces ¿qué haces? Con esa plata compras el terreno. Entonces después ya no tenés plata ni para hacer ni para hacer el otro. Entonces ya no es un tema de la calidad de tu empresa. Todos sabemos construir. El tema es que tenemos que tener disciplina. Y aparte depende hasta dónde querés hacerte rico y hasta dónde querés tener plata. O sea, digamos como que o sea, Gaby y yo, digamos, porque yo siempre hablo en singular, pero somos los dos, no somos perfectos para hacernos ricos. Supimos hacernos un buen pasar y tenemos más de lo que necesitamos. Pero no hay tipos que vos lo ves, tienen 3 empleados y construyen edificios de 50.000 metros cuadrados y ganan muchísima plata y vos decís, bueno, ese tipo se rompe el culo laburando. No, ahora deben estar en Suiza, esquiando o no sé. O sea, como que, pero yo no tengo ese don. O sea, yo necesito trabajar, estar detrás de la oficina, tenemos 30 empleados en la empresa, o sea, trabajamos. O sea, trabajamos de verdad. Nuevas herramientas, Dani, préstamos bancarios, ¿cómo lo ves? Lo veo bárbaro. O sea, me parece que el préstamo con la hipoteca subdividida es una gran idea para la idiosincrasia argentina. Ajá. Aparte porque el desarrollador que le hincha las bolas tomar crédito, entonces, ni siquiera lo tomaste, claro, se lo diste al otro. ¿Okay? Si se llega a instrumentar con inteligencia... Es una gran solución. Es el comienzo de un boom. Es el comienzo de un boom. Explica por qué está bueno para la idiosincrasia argentina. Claro, porque yo te cuento, si vos en este momento, el sistema tradicional, el sistema americano, pero europeo también, le prestan al desarrollador, la plata se la queda el banco
y cuando vos terminaste el edificio, digamos, como que le dan el préstamo al señor y todo eso. Entonces, el riesgo del préstamo cae sobre el desarrollador. Los desarrolladores argentinos son muy poco sofisticados a nivel préstamos. Entonces los tipos tienen susto de tomar, se hacen lío con las garantías. O sea, siempre el banco te pide alguna garantía más y no saben bien. O sea, nosotros paradójicamente trabajar afuera nos sirvió para aprender a tomar créditos acá. Claro. Pero no es normal. Pero no, son pocas las empresas que tienen cultura de tomar crédito. Vocación. Claro, por ejemplo, la mejor empresa, la empresa que yo creo que más entendió, de las que yo conozco, el mercado de créditos es Nocito. O sea, ¿por qué? Porque ellos, toda la vida trabajaron con un producto que funciona muy bien con crédito. Y ellos tomaron crédito y saben, conocen, aprendieron, qué sé yo. Y no es una empresa de súper tamaño, pero es una empresa muy inteligente. Entonces vos tenés que mirar un poquito a los tipos que son inteligentes para hacer estas cosas. Entonces, en el caso nuestro, bueno, un poquito seguimos esos pasos, entonces, pero la realidad es que si le prestan directamente al comprador y le subdividen la hipoteca al comprador, entonces vos podés hacer canjes contra el 25% de los metros y podés sobre el 75% restante aplicar a préstamo. Claro. Y realmente, si los tipos te dan la cantidad de plata suficiente para hacer el edificio y la municipalidad subdividirá los edificios un poco más rápido, cosa que hoy no está haciendo, la Municipalidad de Buenos Aires es otro capítulo aparte, del cual no quiero hablar porque son los que me aprueban los planos. Entonces, si digo la verdad, no me van a aprobar más los planos. Entonces, bueno, digamos, no hablamos de la Municipalidad de Buenos Aires, la queremos y vamos a construir muchos años más en Buenos Aires. Entonces, pero la realidad es que si eso funciona, yo creo que va a ser un boom que duplica o triplica lo que estamos vendiendo, habilita zonas como San Telmo, o sea, claro, cualquier zona donde uno se vende pasa a ser habilitado automáticamente a partir de los créditos. Claro. Por ahora es muy incipiente eso, ¿no? O sea, apenas un año. Claro, por lo menos un año sí, at least, digamos, ¿no? Un año exacto, por lo menos, pero es una gran idea y en la medida que el Estado no tome plata. O sea, ¿cuál es el problema siempre con los créditos? Se dan los créditos, pero el Estado toma plata y el Estado paga más caro que lo que pagamos nosotros y claro, tiene más garantía. Claro. Entonces, si el Estado no toma plata, los bancos a alguien le tienen que prestar. Y si subdividen las hipotecas, o sea, si se dan 3 o 4 cosas y hay firmeza en parte de los actores y hay convicción, yo creo que, no sé si en el 2025, pero en el 2026, el mercado se va a empezar a sostener. El Banco Ciudad empezó un poquito, ¿no? El Banco Ciudad empezó un poquito, muy embrionario. Todavía las tasas en relación a la inflación son altas, o sea, claro, en la medida que tengamos menos inflación y las tasas sean más bajas, entonces todo se empieza a poner más sexy. O sea, vos pensás, en Estados Unidos con tasas del 4, el 5, el 6, nadie quiere tomar un crédito hipotecario porque les parece una locura. ¿Okay? Nosotros estamos tomando alegremente al 25 al 30% en pesos, que son el 25 al 30% en dólares, y no nos mosqueamos. O sea, como que también claro, pasa hoy el 25% en pesos es el 25% en dólares. Exacto, es una que no es algo, claro, obvio, y es una tasa baja. Y es una tasa baja. Entonces también pasa eso. O sea, si yo me tengo que. O sea, si se endeuda la gente y la gente de algún modo me explica que lo va a pagar, yo estoy bien. Claro. Ahora, yo no me endeudo al 25 o al 30% en dólares. Porque aparte puede ser un poco peor, que es que el dólar baje. No, pues cuando termina. O sea, cuando termina. O que cuando vos tenés que devolver, el dólar sube, entonces no te... todo mal. Todo mal. Pero creo que si el país se estabiliza y estamos en una inflación del 10, del 8, del 12 anual, entonces ya la tasa es al 14, el 15 para la gente, y los ingresos de la gente aumentan más o menos en esa proporción, y los precios del mercado tienen un cierto margen, y los precios de los terrenos en las zonas donde no son súper caras todavía no subieron y por ahí se mantienen estables. Yo creo que hay como que va a ser interesante ver en el mercado inmobiliario en los próximos 2-3 años. Vos lo viste en la Expo. Correcto. La Expo fue una aglomeración de gente eufórica. ¿Okay? Entonces, si eso fue antes de los créditos, antes de todo solamente por la ley de alquileres y un poquitito de estabilidad, imagínate si tenemos créditos reales, créditos para la gente, o sea, un mercado... O sea, es otro mercado. O sea, todavía tenemos un mercado de segunda. O sea, tenemos un mercado que trabaja, como vos decís, casi siempre para el último 10% de la población, con suerte. Bajar del 10 al 20 va a ser como un golazo increíble. Ojalá lo veamos. O sea, yo quiero ver muchas cosas en la vida. Devolvieron 3 rehenes, quiero que devuelvan todos los rehenes en Israel. Quiero ver un mercado inmobiliario donde por primera vez desde que yo estoy trabajando baja la escala del super ABC1 un poquitito para abajo. Creo que con los créditos puede pasar. Es que esta es una pirámide. En la medida en que baja la escala, se amplía muchísimo. Se amplía muchísimo. Porque no es una pirámide así, es una pirámide así. Claro. Entonces como que baja mucho, muy rápido. Entonces nosotros estamos posicionando la empresa para ese tipo de productos. Perfecto. O sea, como si el año que viene estas cosas empezaran a existir. Confiamos en eso. Dani, para terminar, ¿cómo te das cuenta cuando un proyecto tuyo fue exitoso?
Mira, no es fácil, pero en general, cuando tres cosas. Uno, cuando los que te compraron un departamento enseguida te llaman con un primo, con un tío que te quiere comprar de vuelta. Entonces quiere decir que esa parte está viendo. La segunda, cuando los tipos que pusieron plata en el proyecto te dicen, che, ¿qué otro proyecto tenés? Y la tercera es cuando durante toda la obra tuviste pocos llamados telefónicos molestos, digamos, ¿no? Entonces, en general, últimamente, y toco madera, nos viene pasando. O sea, esto es cierto, o sea, nuestra barrera de clientes, nuestra cartera de clientes es más de un 50% de tipos que nos han comprado en los últimos 20, 15, 10, 5 años. Entonces eso para nosotros es buenísimo. Y lo segundo es que la gente que invierte plata con nosotros nos dice, bueno, ¿cuándo hay un próximo proyecto para entrar? Ahí tenés que tener cuidado, o sea, como que para no largar cualquier proyecto, o sea, también como tenés el comprador y le vendés a cualquier precio, cuando tenés el inversor salís a buscar tierra desesperado y no es así, entre otras cosas por la propia escala de la empresa. Pero creo que este es un momento bueno, creo que este es un momento que hay que saberlo leer, creo que este es un momento delicado y creo que confluyen muchas cosas. Entre otras cosas, o sea, la parte académica del real estate es súper importante. O sea, tenemos actores mucho más profesionalizados. Hace 20 años nadie sabía lo que era calcular una tasa interna de retorno. Hoy todo el mundo sabe. O sea, hoy el comprador es mucho más sofisticado. Entonces me parece que es un momento que si las condiciones de mercado nos dan un poquito, hay un mercado con mucha profesionalidad, con mucha gente, y me parece que vamos a recibir muchas cosas. Este programa es parte de ese momento y de ese movimiento, y creo que vamos a tener buenas cosas por delante. Dani, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes siempre. Le voy a decir a mis nietos que estuve con ustedes dos. No, un honor. Yo no sé si le voy a poder contar a mis nietos alguna vez, pero espero que sí. Bueno, mantenemos la esperanza. Yo también, lejísimos. Gracias, chicos, de corazón. Gracias a vos, Dani. Nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias al Grupo SIG, nuestro productor. Gracias a BR Ediciones, nuestro sponsor. Y por supuesto a Stay Real, que nos da el estudio. Damián, nos vemos la próxima. Gracias, hermano. Una alegría, como siempre, compartir esta aventura que está buenísima. Está buenísima. Chau.